Bienvenidos a este espacio de video. Hay dos razones para utilizar este espacio. La una, toda la mordaza que los medios de comunicación oficiales ecuatorianos tienen sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y la segunda, que este espacio del YouTube es un espacio popular que tiene al que tienen acceso muchos jóvenes y una población que le interesa un mensaje sin censuras y sin mordazas. La pregunta que quisiera desarrollar acá es la relacionada con ¿qué tiene que ver Dios con el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres? Y para desarrollar esa pregunta quisiera aclarar algunos argumentos. Argumentos que tienen que ver con la Constitución del Estado. En este caso, algo que está en debate aquí en el país y es sobre el Estado laico. No hay duda que en América Latina la Iglesia Católica tiene fuerza política y fuerza moral dentro de la población y dentro del Estado. Y ese tipo de fuerza ha llevado a que el Estado laico, como una construcción que se hace desde la modernidad a partir del siglo XVIII, haya sido una argumentación bastante ambigua, puesto que los estados laicos al final terminan adhiriendo a sus profesiones y a sus políticas axiomas, convicciones, creencias de la Iglesia Católica. En este sentido, consideramos nosotros fundamental que el Estado pueda radicalizar su laicidad a partir también de la radicalización de la democracia. Esto es, seguir más o menos un presupuesto que siguió un presidente francés, que consistía en admitir que como creyente, porque evidentemente los presidentes también son personas comunes y corrientes, están adheridos a una iglesia y tienen creencias, y implica una cierta concepción sobre la vida, pero que como personas representantes de un Estado que se adhiere a la laicidad, no pueden ellos manifestar y colocar en políticas o en leyes las creencias como creencias además confundidas dentro del laicismo. Pero por supuesto que esto no es suficiente, porque el Estado laico en estos 2 siglos no ha sido garantía para que las mujeres puedan tener y expresar y defender los derechos sexuales y reproductivos, y mucho menos los económicos. En tal sentido, nosotros consideramos que la afirmación del Estado laico debería radicalizar el derecho a decidir de las mujeres dentro de una democracia radical. Pero saliendo de este tipo de argumentación política, quisiera tocar desde el punto de vista de la tradición e inclusive desde la Biblia como teólogo el argumento del aborto. ¿Hasta dónde el aborto puede ser considerado para la tradición del magisterio como algo que ha estado presente durante toda la tradición? Y en una investigación que hemos realizado aquí en el país, hemos llegado a darnos cuenta que el argumento aristotélico del feto animado y feto inanimado inspiró los documentos de la Iglesia hasta mediados del siglo XIX. Es decir, que dentro de la Iglesia Católica, inclusive dentro de moralistas muy definidos como Alfonso María de Ligorio o moralista Sánchez en España también, se admitió que había posibilidad de aborto para las mujeres, siguiendo este presupuesto aristotélico que consideraba que no había vida humana hasta los 40 días en el caso del feto de las mujeres y hasta los 80 días en el caso de los varones. ¿Qué hay detrás en realidad cuando uno escucha los argumentos pro vida en torno a la prohibición del aborto o a la afirmación de que la vida comienza desde el momento de la concepción? Yo, sin irme a argumentos políticos o económicos, señalaría en esta misma línea teológica que el gran problema, me parece, es que la Iglesia ha transportado durante siglos una visión masculinizante de la sexualidad, de la dignidad,
Y esa visión masculinizante ligada a discursos moralistas ha sido responsable de la discriminación y de la dominación de la mujer. Es decir, que de modo directo la Iglesia Católica ha sido responsable de la muerte de millones de mujeres por esta visión que indirectamente justifica la violación y la violencia contra las mujeres. Este tipo de visión, no hay duda tampoco que ha sido la generadora de culpa en las mujeres, puesto que cuando se llega a la discusión sobre el aborto, la visión culpabilizante se ha movido en los discursos de la Iglesia en una cantidad de ideales trascendentes, por ejemplo, ideales para la mujer que se alinean con la Virgen María y al mismo tiempo con Eva la pecadora, ideales que llevan a las mujeres a todavía dentro de nuestro medio, dentro de nuestras culturas, a ver la virginidad como una condición necesaria de pureza y de nobleza, y detrás de esas visiones trascendentes, en realidad lo que podríamos nosotros explicar de una manera dialéctica es la increíble violencia que se ejerce sobre las mujeres a partir de esos discursos altísimos y que por supuesto nunca fueron colocados para nosotros los varones como ideales a seguir. Pero la Iglesia Católica y el discurso de la Iglesia no es un discurso homogéneo. Inclusive, por ejemplo, en la Sagrada Congregación para la Fe, en los años 70, cuando el Concilio Vaticano II, se habló de la libertad de conciencia como una expresión necesaria para todo cristiano en el mundo. Y este tipo de presupuesto colocado en la elaboración de los documentos del Vaticano II se apoyaba ya en un argumento teológico que aparecía en el siglo XIX y que rezaba lo siguiente en latín: Ubi dubidium ibi libertas, que es la discusión sobre el probabilismo, y que dice lo siguiente: allí donde hay duda hay libertad. Cuando aparece la discusión sobre la vida a partir de la concepción, es una discusión que no pertenece ni a políticos, porque no son genetistas, que no pertenece ni siquiera a los científicos más serios, mucho menos a los periodistas de este país, de determinar que la vida comienza a partir de la concepción. Y los teólogos, siguiendo este principio, al decir que no se puede determinar en qué momento comienza la vida humana, dejaron al libre arbitrio y sobre todo siguiendo el argumento del Concilio Vaticano II de que la conciencia y la libertad de conciencia en las mujeres es la única, de acuerdo a las circunstancias, la que puede determinar esto. Inclusive, desde las ciencias jurídicas se admite que los derechos del sujeto no se conceden sino desde el momento del nacimiento y no antes. Esto simplemente para mostrarles a ustedes que los discursos en este país que se elaboran desde los grupos más recalcitrantes de derecha y por supuesto católicos son discursos que se basan en una serie de creencias que tienen un carácter camaleónico, que reivindican una familia inexistente de papá, mamá, hijitos alrededor de una vida de consumo neoliberal, que justifican a través de la monogamia y desde la visión occidental una dominación patriarcal, y que a pesar de recurrir a frases o a argumentos pseudocientíficos, lo que ellos intentan es colocar las creencias religiosas y las concepciones de la moral como visiones únicas dentro de las confesiones que ellos profesan. Más terminaría diciendo que la defensa a la vida que se hace desde estos grupos de derecha, paradójicamente es una de las grandes declaraciones de muerte para las mujeres, pero en especial para las mujeres pobres de este país, que son la mayoría.